Buenas tardes, les habla de nuevo Helbert Hernández. Bueno, vamos a continuar con la lectura y el estudio de la Pistisofía para que sigan conociendo todas esas partes del alma y todo ese proceso que hay que ir haciendo pues para llegar a la perfección. Bueno, continuamos con el capítulo 27, Develación del Maestro. Que el sol que os ilumina resplandezca en vosotros y que los tiranos que os esclavizan renazcan como hombres para que os enseñen e iluminen perpetuamente. Bueno, ahí nos está diciendo que tenemos que integrarnos con esa parte de nuestro ser, con nuestro Cristo íntimo, porque eres el que nos guía y nos ilumina, y que eliminemos todos esos agregados psicológicos para que salgan a flote todas esas virtudes, dones divinos que debemos tener. Así ellos devorarán su materia inútil, liberando a los que se debe liberar. Los señores de la ley continuarán siendo regidores en tanto sus humanas personas respeten la ley. Por eso hay que cumplir las leyes divinas, los 10 mandamientos, ¿sí? Transmutar la energía, no alimentar el ego, hasta eliminarlo totalmente. Esto es fácil comprenderlo cuando sabemos que los señores de la ley también se reencarnan y por lo tanto poseen humano cuerpo. El término tirano es meramente simbólico o alegórico, simplemente visto desde otro ángulo, esto es desde el punto de vista del superhombre. Los poderes de los regidores están dentro de nuestra propia alma. Las leyes de los arcontes, de los aeones y del destino y de esta esfera de acción en que todos nos movemos están dentro de nuestra propia alma. Es decir, cada estado de conciencia, ¿sí? Tienen ciertas divinidades. Entonces, mientras que uno cumpla la ley, actúe con valores, pues va uno a estar a paz y salvo con esas divinidades, con esos arcontes, con esos regidores, ¿sí? Pero si uno alimenta el ego, pues empieza a quedar en deuda con ellos porque ellos son partes divinas, son señores divinos que están dentro de nosotros, porque pues la finalidad es que ellos hagan cumplir la ley. Siempre pasamos largo tiempo fuera, aquí mismo en este valle de lágrimas, ¿cierto? Durante dos círculos o en dos círculos, el externo y el interno, el exotérico y el esotérico, el visible y el oculto. Al fin, al fin, el hombre real se cristifica y asciende victorioso para ejercer el ministerio para el cual fue designado por orden del Padre de todas las luces, el anciano de los días, el Padre de nuestro ser. Debe subir el adepto cristificado hasta en medio de los tiempos de los regidores de los 12 eones con su vestimenta de luz resplandeciendo extraordinariamente. Adamas y los tiranos luchan contra la vestimenta de luz. Adamas, el tirano y todos los tiranos de la ley del karma, que gobiernan a los 12 eones, los 12 estados de conciencia, se oponen al paso del hombre que marcha hacia la liberación final. Tirano es cuestión alegórica. Los señores de la ley son justos y cobran las deudas de todo aquel que marcha hacia la liberación. Obviamente debemos convertirnos en adeptus exentos. Mira, en la medida que uno quiera avanzar y empiece este camino, entonces como dicen ahí, Adamas, el tirano, ¿cierto? Los señores de la ley que están en cada uno de los diferentes aeones, bueno, ellos dicen, ok, usted quiere avanzar, pero antes de avanzar hay que pagar las deudas pendientes de esta vida y de las vidas anteriores. Por eso ellos son justos y cobran las deudas, y las deudas de esta vida y las 107. Entonces es normal que cuando uno empieza en este proceso, pues le empiezan a suceder cosas porque es la manera que a uno, si le empiezan a suceder situaciones difíciles porque es la manera que la ley divina, a damas, los regidores de la ley, le cobran a uno las cosas, ¿cierto? Ese es el camino. Pues hemos alimentado el ego por 107 vidas. Imagínense ustedes 107 vidas, multiplíquenlo por 40, 45 años en promedio de vida. Son casi 5000 años alimentando el ego y repitiendo lo mismo
los retornos, las recurrencias, etc. Jesús les quita un tercio de su poder y cambia su curso. Devela al maestro. No es injusto cobrar las deudas de los que deben. Sin embargo, quien lucha por su liberación sufre mucho y siente a los agentes de la ley cual tiranos. El Cristo íntimo puede, por mandato del primer misterio, cambiar dentro de nosotros mismos los senderos y los cursos del destino y de la esfera en que vivimos a fin que logremos nuestra cristificación. Incuestionablemente debemos aprender a caminar con los dos pies si es que queremos llegar a la cristificación, es decir, en equilibrio, ¿cierto? Si uno tiene los dos pies, ¿cierto? Pues uno no está moviendo para un lado ni para el otro. En equilibrio, pero tenemos que ser hombres y mujeres equilibrados. Hay que caminar intensamente con el misterio 6, vencer las tentaciones, hacia los triángulos conectados con el Padre, Hijo y Espíritu Santo, sabiduría, amor y voluntad. A la izquierda, no podría funcionar el misterio 24 sin el misterio 6. Dentro del misterio 24, que es la tejedora, el telar, ir fabricando el alma, todo ese conjunto de virtudes, valores, irnos integrando, pero para eso hay que ir eliminando el ego, y para eliminar el ego, pues hay que no alimentarlo y vencer las tentaciones que el ego nos coloca. Las escuadras de la recta conducta hay que tener, cuando se hablen de escuadras, es una recta conducta. Actuar en función del ser, de las virtudes, de los valores, no en función del ego. Y los octágonos del óctuple sendero, en sus diversos aspectos, son el fundamento de la gran obra. Las escuadras a la derecha y los triángulos y sus octágonos en sus diversos aspectos sirven de fundamento a la gran obra. 6 meses a la derecha y 6 meses a la izquierda, con sus triángulos y escuadras y octágonos en sus diversos aspectos. Encierran en síntesis el trabajo de la gran obra. Cuando se habla de la derecha es cuando a veces a uno de pronto a uno le fluyen más las cosas, como que esos dharmas que uno tiene, le llegan más oportunidades, le fluyen más los valores, las virtudes, como que uno ve más avance y a veces 6 meses a la izquierda es cuando, bueno, si hay karma por pagar, bueno, es el momento de pagar y ya sabemos que a uno se lo cobran con dolor y sufrimiento. Por eso es que le empiezan a suceder unas situaciones difíciles en el trabajo, en el dinero, en el amor, y si ya no tiene con qué pagar en eso, hasta en la salud. Entonces, por eso hay que actuar bien, hacer buenas obras para que cuando llegue el momento de pagar esas deudas que tenemos pendientes, pues no nos lo cobren tan duro, ¿cierto? Triángulo significa las tres fuerzas primarias de la naturaleza y del cosmos. Escuadra significa recta conducta. Octágonos, 8 iniciaciones, 8 calificaciones iniciáticas. Son procesos de iniciático, es decir, procesos internos que uno va viviendo. ¿Sí? Todo el camino secreto se conduce a la liberación final, está marcado con triángulos, escuadras y octágonos. 6 meses a la derecha, 6 meses a la izquierda, mitad luz, mitad tinieblas. Los sabios deben trabajar por épocas en la luz y por épocas en las tinieblas del no ser. Esta clase de trabajo gnóstico, por épocas en la luz y por épocas en las tinieblas, confunde a muchos y por ello son pocos los que logran la total autorrealización íntima del ser. Por eso Jesús decía, de 1000 que me busca, uno me encuentra, de 1000 que me encuentran, uno me sigue, y de 1000 que me siguen, uno será, como yo digo, uno se vuelve maestro. Es decir, este es un camino para pocos, pero bueno, si ustedes están escuchando esto, están leyendo este libro, es porque su ser es el que les dio el impulso, el anhelo para llegar a esta sabiduría. Es decir, porque ven en usted el potencial de hacerlo. Es decir, uno tiene el potencial y mientras que haya potencial, pues hay oportunidad. Como dicen, haga uno lo posible, que su ser interno, su madre divina, van a hacer lo imposible para que entrar en este camino, llegar a la luz, autorrealizarnos y no irnos para los infiernos. Y no repetir lo que venimos repitiendo 3000 veces, ¿cierto? 3000 ciclos, que eso es lo que nos tocaría entonces hacer, 3000 ciclos
mineral, vegetal, animal, reino humano, 108 existencias, creamos los egos, no lo quisimos eliminar y vuelva a empezar 3000 veces, pues yo creo que uno llega a un momento en que debe reflexionar y yo creo que uno se puede decir, pues estoy cansado de hacer eso, entonces hay que revolucionarnos y esta es el camino para salir de esa rueda del samsara. Recordad el arcano 6, el sexo, el amor, el trabajo en la forja de los cíclopes. Trabajar entre la superoscuridad y el silencio gusto de los sabios. Es urgente y determinadas épocas. Trabajar en la luz, durante ciertos tiempos es indispensable. Entonces, el arcano 6, aparte de vencer las tentaciones del ego, es transmutar la energía sexual de manera individual y en pareja. Cuidar el enseminis, tanto en el hombre como en la mujer. Esa sustancia crística, porque ese es el Cristo en sustancia. Y esa es la llama de la llama que nos va a permitir llegar a la perfección. Entonces, cuiden su energía sexual, no forniquen, hagan todos los días ejercicios de respiración para que ese proceso sea más fácil de realizarlo. El que no haga todos los días ejercicios de respiración, es muy difícil que tenga el autocontrol en el acto sexual en pareja. O, como sucede en algunas muchas veces, llegan en las noches, como se va acumulando esa energía y uno no la está, con los ejercicios de respiración no se está transmutando, distribuyendo, pues se llaman, existen pasa lo que se llama poluciones nocturnas, ¿no? Que la persona resulta botando su energía conscientemente, inconscientemente. Entonces, para que eso no pase. A toda subida le precede una bajada. A toda exaltación le precede una espantosa y terrible humillación. Vivir entre los demonios y los mundos infiernos, trabajando entre triángulos, escuadras y octágonos, es necesario. ¿Por qué? Pues porque tenemos el ego, pues entonces estamos habitando en las diferentes esferas, en las diferentes regiones infernales, pues porque es la forma de comprender al ego y ya cuando uno lo elimine, pues deja de estar en esa región infradimensional. Luz y tinieblas se oponen y se complementan. En este preciso instante resulta muy oportuno transcribir el fundamento hermético de lo que estamos diciendo. La tabla de Esmeralda, por Hermes Trismegisto, es verdad, sin mentiras, cierto y muy verdadero. Lo que está abajo es como lo que está arriba, y lo que está arriba es como lo que está abajo. Por estas cosas se realizaron milagros de una sola cosa, y como todas las cosas proceden del uno, por la mediación del uno, así todas las cosas han nacido de esa cosa única por adaptación. Por eso Dios es unidad múltiple perfecto. Entonces en ese proceso vamos a ir cada vez integrándonos hasta que lleguemos a unirnos totalmente con la divinidad cuando lleguemos a ese absoluto, al treceavo cielo, al inmanifestado. El sol es el padre y la luna la madre, el viento la ha llevado en su vientre, la tierra es su nodriza y su receptáculo, el padre de todo, el telema del mundo universal. Está aquí, su fuerza o potencia permanece íntegra si es convertida en tierra. Separarás la tierra del fuego, lo sutil de lo espeso, suavemente con gran industria. Asciende de la tierra y desciende del cielo y recibe la fuerza de las cosas superiores y de las inferiores. Tendrás por este medio la gloria del mundo y toda oscuridad huirá de ti. Es la fuerza fuerte con toda fuerza, pues vencerá toda cosa sutil y penetrará toda cosa sólida. Así ha sido creado el mundo. De allí saldrán admirables adaptaciones cuyo método se da aquí. Sin la magia sexual y los mundos infiernos, no sería posible comprender los párrafos anteriores de Hermes Trismegisto. Cuando se habla de la fuerza, es la fuerza sexual, porque es el que nos da el poder de crear cuerpos solares, ¿sí? Para que nuestro Cristo íntimo pueda habitar dentro de nosotros. Y con esa fuerza sexual se crea el fuego
para eliminar el ego, porque si no, es imposible. Y salir de las tinieblas. Incuestionablemente, el sendero de la autorrealización íntima del ser resulta espantosamente difícil. El iniciado tiene que pasar mucho más allá del bien y del mal. El adepto tiene que pelear no solamente contra las fuerzas del mal, sino también contra las fuerzas del bien. La rocallosa senda está rodeada de espantosos abismos imposibles de describir con palabras. A veces la senda se pierde entre las movedizas arenas. A veces es cortada por terribles precipicios. A veces hay que subir o bajar hasta las tinieblas del no ser. A veces una bella virtud que nada tiene de malo puede convertirse en un obstáculo infranqueable que detiene la marcha del caminante. Dicen que en este camino no de todo lo malo hay algo bueno y de todo lo bueno hay algo malo, pero uno tiene que estar muy equilibrado, porque a veces el camino está llena de buenas intenciones, pero las buenas intenciones no siempre significa que uno esté alimentando, que uno esté eliminando el ego, entonces hay que ser muy, como dicen, cada persona tiene que vivir su proceso. Lo importante es que si uno está transmutando, autoobservándose, haciendo los pasos para comprender y eliminar el ego, ahí no va descubriendo porque el ser y su madre divina lo va ayudando. Bajar a las tinieblas del no ser suele espantar a los caminantes del sendero solitario, porque es uno verse todos esos egos, toda esa maldad que uno ha ido creando dentro de uno, y eso es doloroso cuando uno lo ve, le suceden cosas. Uno quisiera hasta a veces no existir, o como decir, que se lo trague, ¿sí? O no es. Entonces, pero es el proceso, pues ese es el descondicionamiento del alma, sacar todo eso negativo que hemos creado. Los virtuosos vituperan a los caminantes que descienden a la morada de Plutón. Sin embargo, no debemos jamás confundir una caída con una bajada. Cuando se habla de una bajada es porque uno entra a interiorizar, a observar, a comprender, a descubrir todos los agregados psicológicos que están en diferentes esferas, en diferentes infiernos. Pues hay que introspección dentro de uno mismo, autoobservación profunda, pues para comprender el ego, eso es una bajada. Caída es cuando uno fornica, porque cada vez que uno pierde su energía sexual, es decir, el hombre eyacula o la mujer llega al orgasmo, ese es el mayor alimento del ego, y los egos que usted ha venido no alimentando, eliminando, vuelven y renacen. Entonces, como volver a comenzar el trabajo. En todo esto existen terribles confusiones. Los regidores del destino y los arcontes de los aiones y de la esfera en que vivimos, cuyos poderes están dentro de nuestra propia alma, se confunden terriblemente. Ellos se agitan dentro del alma del caminante. La materia inútil no atrae a quienes marchan por la difícil senda. Ellos ya no comen basura y solo se alimentan de manjares sepulcrales ofrecidos a los dioses. Continuar como regidores de cosas indeseables no es algo muy agradable. El Cristo íntimo cambia las esferas de los regidores dentro de nosotros mismos para que puedan equilibrar su trabajo entre la luz y las tinieblas. Así es como podemos purificarnos rápidamente y elevarnos. Es decir, en la medida que uno sea disciplinado, tenga disciplina, constancia con este trabajo de la gran obra, transmutar, eliminar el ego y sacrificio por la humanidad, el Cristo íntimo, nuestro ser, nos va ayudando, va moviendo situaciones, va cambiando esa ley del destino para que se acelere el trabajo de uno un poco más rápido. Pero eso depende de la calidad, de la constancia y la disciplina que hagamos en este trabajo. De este modo quedan abreviados los círculos y hecho el sendero más veloz. La aniquilación budista es fundamental para la cristificación radical. Los regidores de los aeones y del destino y de la esfera de acción en que vimos, las cuales están dentro de nosotros mismos y que son además partes autónomas y conscientes de nuestro propio ser, quieren la eliminación radical del ego animal.
¿No sería posible establecer correctas relaciones en las diversas partes de nuestro propio ser si antes no elimináramos los agregados psíquicos? Todo este conjunto de agregados psíquicos, viva personificación de nuestros defectos psicológicos, constituyen el ego, el yo. La esencia, la conciencia se encuentra embotellada entre tales agregados psíquicos, procesándose desgraciadamente en virtud de su propio embotellamiento. Ahora comprenderemos mejor por qué la humanidad se encuentra en estado de hipnosis inconsciente dormido, porque pues el ego está en ello y el ego los maneja, o nos maneja, porque hasta que uno no elimine el ego, uno no deja de estar en esos estados de inconsciencia. Pero en la medida que uno empiece a practicar esto, uno cada vez va a tener menos momentos de mayor conciencia y momentos de, pues menos está dormido. Eso ya depende del trabajo. El día que uno no practique, baja de nivel. Por eso hay que practicar todos los días para uno sostenerse. Lo difícil no es comenzar, sino sostenerse. En tanto el ego animal continúe dentro de nosotros, no es posible la correcta relación consigo mismo. Porque cuando uno se habla de tener buena relación consigo mismo, es con todas las partes del ser. Y cada vez que uno alimenta un ego, pues hay un conflicto interno y se queda también uno conflictos externos. Ya no tienen poder de devorar su materia, devela el maestro. Los regidores de los aeones y del destino y de la esfera, los cuales se encuentran representados dentro de nuestra propia alma por las diversas partes autónomas y autoconscientes del ser, no desean devorar la materia del desecho y la purificación de la luz. El Cristo Señor nuestro reduce tiempos y periodos a fin de que podamos recibir prontamente los misterios y estar en el tesoro de la luz. Sin embargo, nosotros debemos trabajar intensamente sobre sí mismos si es que queremos ser ayudados por el Cristo íntimo. Depende de nuestra constancia, nuestra disciplina, de nuestro esfuerzo hacia el Cristo íntimo. Nos ayuda y nos ayuda a que el proceso sea más rápido. Si somos un día sí, otro día no, pues no, así no se avanza. A Dios rogando y con el mazo dando. ¿Cierto? Esto es práctico. El que no practica, si uno no practica, como dice el maestro, está perdiendo el tiempo miserablemente. Sin muerte no hay resurrección. Si no mueres, si no eliminas el ego, no será resucitado. Y seguirá uno viviendo en este plano físico y todo ese proceso que hay por los otros reinos. La muerte a la cual nos referimos en estos párrafos nunca es la muerte del cuerpo físico, ya que para este tipo de muerte no es necesaria la resurrección. El alma inmortal no necesita la resurrección del cuerpo físico. El terrible juicio del Señor es necesario antes de la resurrección. Obviamente debemos ser juzgados y muertos antes de la resurrección interior profunda. El tirano que cargamos adentro, el ego, debe ser muerto si es que en verdad anhelamos la resurrección del Cristo en nosotros. En tanto el ser no haya resucitado, por eso necesitamos tener, el cuerpo físico es un vehículo de expresión del ser, porque a través de nuestro cuerpo físico, el ser que está dentro de nosotros resucita, es el proceso de resurrección, que nuestro ser tome posesión del cuerpo físico, pero para el tomar posesión del cuerpo físico y resucitar con este cuerpo físico, necesitamos eliminar el ego y transmutar la energía sexual para crear los cuerpos solares, una estructura interna apropiada para que el ser se pueda manifestar dentro de nosotros, dentro de este cuerpo físico. En tanto el ser no haya resucitado, continuaremos inconscientes y perversos, sumidos en el dolor. La muerte del ego y la resurrección del ser en nosotros debe ocurrir durante la vida. El ser y el ego son incompatibles. El ser y el ego son como el agua y el aceite. Nunca se pueden mezclar. O uno está con Dios, con su ser, o está con el diablo, que es cuando uno alimenta el ego. ¿Cierto? Solo las almas resurrectas estarán en el tesoro de la luz, en los diferentes cielos, en los diferentes estados de conciencia. La iluminación total es solo para los seres resurrectos, para las almas perfectas.
El Cristo íntimo dentro de nosotros cambia cursos y abrevia periodos a fin de que el alma pueda cristalizar en nuestra humana personalidad. Cada agregado psíquico dentro de nosotros es la viva personificación de algún defecto psicológico. Incuestionablemente, cualquier defecto psicológico al desintegrarse es reemplazado por alguna virtud, poder, fuerza o ley que cristaliza en nuestra personalidad humana. Así es como poco a poco vamos cristalizando el alma, lo que se ha dicho. Que venimos a cristalizar el alma y ahí el maestro lo está explicando muy claramente. Obviamente hasta el mismo cuerpo físico debe convertirse en alma. Alma es pues todo ese conjunto de fuerzas y poderes espirituales que debemos cristalizar en nosotros. Así es como viene el alma a este mundo, así es como llegan las almas a la tierra. Empero, si el agua no hierve a 100 grados, no cristaliza lo que debe cristalizar y no se elimina lo que se debe eliminar. Ahí está haciendo referencia el hervir a 100 grados, el agua es que esa energía sexual que tenemos en nuestros órganos sexuales tiene que distribuirse por todo el cuerpo. Cuando uno transmuta, hace los ejercicios de respiración, vocaliza mantras, en pareja, pues al principio uno lo hace de manera individual para que se vaya acostumbrando y luego en pareja, y así es que siente un calor, entonces empieza a sentir un calor interno y eso es hervir el agua a 100 grados. Porque con esa energía seminal que se vuelve energía eléctrica, es que se elimina el ego. Similarmente, afirmamos que debemos pasar por grandes crisis emocionales antes de lograr la desintegración de cualquier agregado psíquico. Cuando uno descubre un ego y lo está eliminando, hay grandes crisis emocionales porque el ego coloca resistencia, él no quiere que uno lo elimine. Y como está en 49 niveles, entonces cuando uno pide por la eliminación, porque lo comprendió, pronto lo está comprendiendo en el primero, en el segundo, en el quinto, entonces luego sigue saliendo duplicados hasta que uno lo elimine en los 49. ¿Y uno cómo sabe que lo eliminó? Porque ya no lo siente, ya eso no lo afecta para nada, ya no tiene ningún pensamiento relacionado con ese ego. Porque un ego siempre se manifiesta primero por la mente, luego se vuelve una emoción y luego una acción. Por eso siempre primero uno se la pasa razonando. ¿Y quién es el que razona por uno? No el ser, porque para que el ser se manifieste, uno necesita tener la mente en silencio. El que razona son los diferentes egos que uno tiene. ¿Cierto? No basta comprender cualquier defecto, es necesario eliminarlo. Es urgente saber meditar para comprender cualquier agregado psíquico o defecto psicológico, que es lo mismo. Por eso el maestro Samael dejó esos 22 pasos, que es un ejercicio que uno debe hacer antes de acostarse para comprender y ahí sí pedir por la eliminación del ego. Entonces, para que vean ese video que está ahí en el canal. ¿Sí? Y el que lo quiera tener me escribe y yo se lo envío por PDF si no lo tiene. Es indispensable saber obrar con todo el corazón y con toda el alma si es que queremos eliminar. Cuando se suplica a Estela Maris, la Virgen del Mar, se es asistido. La Divina Madre Kundalini, la serpiente ígnea de nuestros poderes mágicos poderes, puede y debe eliminar los agregados psíquicos. Cada uno de nosotros tiene su madre cósmica particular, individual. Estela Maris es reforzada por la electricidad sexual trascendente en la forja de los cíclopes. Obviamente es por ello preferible invocar a la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes en la fragua encendida de Vulcano. Esto es en plena cópula metafísica. Así podemos y debemos precipitar la muerte de ese tirano que cargamos dentro. Es decir, todos ellos son tiranos, demonios, diablos que hay que eliminar. De este modo pueden venir rápidamente las almas a la tierra. La materia de desecho, los agregados psíquicos, viva representación de nuestros defectos psicológicos, impiden la llegada de las almas al mundo. Es por ello necesario eliminar defectos y cristalizar alma. Es inefable el perfecto número de almas que recibirán los misterios de la luz. Si el Cristo
no abreviase los periodos dentro de nosotros mismos, ningún alma habría sido salvada. Imagínese 5.000 años alimentando el ego. Y en estos 20, 30, 40, 50 años, porque pues uno nace y pues en la niñez, en la juventud, a menos que uno haya nacido en una familia que tuviera este conocimiento, uno resulta llegando a estos conocimientos, alguien que le haya bien 20, 25, 30, y si no a los 40, a los 50. Entonces imagínese en 10, 20. Por eso el maestro dice que el Cristo íntimo nos ayuda. Y si uno es juicioso, en 30 años puede eliminar la totalidad del ego. Pero de pronto uno es tan juicioso y viene un poco avanzado que hasta probablemente puede antes. O por lo menos que en esta vida uno llegue a la eliminación del 30, 40, 50% del ego. Eso es lo que nos están exigiendo para darnos una vida adicional, porque estamos en la última existencia. Esto significa que no se habría logrado cristalizar alma en humanas personas. El fuego del abominable órgano cundartiguador, el fuego negativo que arde en los infiernos atómicos del animal intelectual, equivocadamente llamado hombre, habría anulado todo intento de cristalización anímica. Dicen que el órgano cundartiguador está ubicado en el huesito, acá en el coxis, en la parte de atrás. Ustedes se tocan ahí donde termina la columna, hay un pequeño, hasta una pequeña, un huesito que sale. Ahí es donde está, ahí es donde habita el ego, uno de los habitáculos del ego entre nosotros. Y se le llama órgano cundartiguador. Por eso también ahí en esa parte está la serpiente del Kundalini enroscada 3 veces y media. Entonces hay que eliminar ese habitáculo del ego, eliminar el órgano contartiguador para que la Kundalini despierte. Porque Kundalini, ¿qué significa? Fin del órgano condartiguador. Pero para que ese órgano condartiguador deje de estar habitado y ya no nos afecte y no bloquea nuestra Kundalini, pues hay que eliminar el ego. Y para eso hay que estar transmutando la energía sexual. Así habría sido imposible la llegada de almas a la tierra. Cristalización anímica o llegada de almas. En estos versículos se toma como sinónimo o algo similar. Cristalización y el alma. Bueno, pues este fue un capítulo un poco extenso, pero pues es muy diciente, muy profundo y habla mucho de que hay que eliminar el ego, esos tiranos que llevamos dentro. Y si no, no va a haber cristificación, no va a haber autorrealización y no vamos a cristalizar el alma, que es lo que necesitamos cristalizar. Y como dice muy bien, alma, conjunto, fuerzas, poderes espirituales que deben cristalizar dentro de nosotros. Pero cada ego tiene atrapado una de esas virtudes, uno de esos dones y uno de esos poderes. Bueno, para que practiquen, reflexionen y practiquen, porque el que no practica no se avanza. Bueno, nos vemos en una próxima oportunidad para continuar con el siguiente capítulo.